Saludos cordiales. Soy César Armando Bermeo desde los estudios de Hoja de Ruta Radio en Quito, Ecuador. Nos unimos a luchar contra la desinformación. En el maratón Irán por la verdad. A continuación, nuestro analista Pedro Páez hablará sobre los BRICS, Irán y la desinformación. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación de los compañeros de Hoja de Ruta para participar en estas jornadas de reflexión que van a tener dimensiones internacionales. Yo creo que es crucial que los pueblos del mundo tengamos estos espacios de reflexión en torno a hechos que aparecen como aislados, como temas específicos, como circunstancias que corresponden a respuestas de un país a otro, de un partido político, de una posición política o religiosa, y que en realidad deberían encontrar un fondo común en una situación estructural del sistema capitalista en su conjunto y de manera muy específica del declive de la hegemonía angloamericana. Me parece que el punto en el que el mundo entero se está desenvolviendo ahorita va a enfrentar una serie de desafíos en torno a la violencia, a la ferocidad, a la velocidad con la que el deterioro de las instituciones, el deterioro de los mecanismos con los que tanto a nivel de la coerción como a nivel del consenso, el sistema internacional ha venido operando en las últimas décadas. No cabe duda, hay países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, como Irán, que han venido sufriendo ya los primeros procesos, los momentos precursores de estos exabruptos, digamos, de los sistemas de dominación imperial, muy poco estudiados en los textos, y se los ha tratado como que fuera un tema particular. Es que se trata de este gobernante, es que se trata de esta economía, es que se trata de esta coyuntura, cuando en realidad de lo que estamos hablando es del desmoronamiento, tanto del soft power como ya de las condiciones de hegemonía y de control militar que ha tenido pues el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de esta etapa de triunfalismo que se viene dando luego de la desaparición de la Unión Soviética con las ilusiones y los aspavientos que planteaba un mundo unipolar. Un elemento crucial de esa situación, sin duda, más allá de toda la narrativa de la democracia, la libertad frente a los regímenes autoritarios, de un sistema internacional basado en reglas, unas reglas que nadie las ha consensuado, impuestas inclusive de manera tácita, porque nadie las ha hecho siquiera explícitas. Es simplemente la voluntad, el capricho de los Estados Unidos en un momento dado. Y lo que está detrás de todo eso, sin duda, es el monopolio mundial que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, sobre el crédito y sobre todo sobre el crédito de desarrollo. Y de no haber esta circunstancia, la capacidad real de convencer, digamos, la parte del consenso, la parte del soft power, estaría muy poco asentada. La alternativa en última instancia es ir directamente al hueso del asunto, es decir, a la represión directa, a mecanismos de intervención directa, cosas que tampoco han estado ausentes a lo largo de las décadas y sobre todo en el caso de América Latina. Pero un elemento de eslabón de estos términos ha tenido sin duda un espacio crucial de un elemento de coerción silenciosa, intermedio entre la coerción abierta y el consenso, a través de toda una ideología de la economía, como un elemento natural, técnico, que no corresponde a ninguna voluntad y que sin embargo corresponde a las leyes de hierro del mercado, ¿no? Es ese temor reverencial religioso. San Biramín hablaba no, que no se trataba del monoteísmo, sino del moniteísmo, ¿no? De que ese temor reverencial a los mercados financieros, ese funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda y sobre todo de cómo funciona la banca, cómo funciona el crédito, cómo funcionan los mercados internacionales, que autodisciplinaba a nuestros países y que constituía y configuraba
un proceso de adocenamiento, de autocensura, no solamente de los hacedores de la política, sino inclusive del repertorio de posibilidades ante el cual nuestros pueblos podían optar. Esta reducción, esta estrechez de los caminos que estaban abiertos para nuestros pueblos prácticamente no nos dejaban alternativa, ¿no? La consigna de Margaret Thatcher se planteaba entonces como una feliz tragedia ante la cual había que resignarse y que en última instancia lo que había es que comportarse bien en esas reglas implícitas, casi como en una visión teológica de un Dios irascible, invisible, cuya voluntad había que adivinar, que estaba representado por el funcionamiento de los mercados financieros. Y la crisis reciente en torno a la invasión de Ucrania marca claramente la posibilidad de generar otro tipo de respuestas emancipadoras, otro tipo de alternativas a lo que han sido estos mecanismos de control generalmente ubicados por parte del eje hegemónico angloamericano. Lo que normalmente se consideraba como un hecho impersonal del funcionamiento de los mercados, lo que se asumía como un hecho técnico en lo que tiene que ver con los mecanismos financieros, de balanza de pagos, de crédito, del funcionamiento en general de la liquidez, de la transaccionalidad, del financiamiento. Ahora se han develado muy desnudamente como un proceso explícito de instrumentalización de guerra económica en contra de nuestros países. Aquello que en décadas anteriores se ubicaba como la teoría de la conspiración, cuando se decía, por ejemplo, que el gobierno de Salvador Allende sufrió el embate de las transnacionales manipulando el precio del cobre, principal producto de exportación de Chile. Se planteaba, bueno, ahí había un delirio, ¿no? Un delirio izquierdista trasnochado que no entendía cómo funcionaban estos sistemas atomizados, ciegos, las fuerzas puras del mercado operando en esta circunstancia y que en última instancia lo que pasó con el gobierno de Allende fue que el mal manejo, el maltrato de las leyes del mercado terminó castigando a ese proceso. Entonces era la culpa del gobierno de Allende, la falta de conocimiento la testarudez de emprender en acciones extremistas, ideológicas, la que había provocado esa reacción del mercado. Y lo mismo sucedía a nivel del mercado interno con el tema de la escasez y de la inflación. Ahora se ha visto claramente, ¿no es cierto?, cómo tanto estos fenómenos de la economía externa, de la economía internacional, que afectan a la balanza de pagos de un país, como los factores internos en la formación de los precios pueden ser manipulados por los mercados cada vez más monopolizados, pero también por una serie de mecanismos estatales, tanto nacionales como supranacionales, que han quedado en manos de los países más desarrollados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con el régimen de Bretton Woods, con el apoyo de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y una serie de otros mecanismos, digamos, paraestatales. Lo novedoso del último periodo es que aparecen una cantidad de instancias también privadas, como por ejemplo podría ser el SWIFT, esta empresa privada supuestamente localizada en Bruselas, en Bélgica, por tanto libre de toda sospecha de una manipulación por parte no sé, pues del gobierno norteamericano y que claramente se ubica como el centro de operaciones en torno no solamente a la transgresión de la privacidad en las transacciones financieras y comerciales a las que supuestamente estaba llamado a organizar después de la ruptura de la responsabilidad que había asumido Estados Unidos con respecto al respaldo en oro del dólar y el anclaje de las monedas de todos los países al sistema del dólar.
en 1971 y correspondía más bien a una situación que abiertamente estaba planteando un sistema de espionaje, un sistema de seguimiento, pero también un sistema que era susceptible de sabotajes abiertos. El bloqueo económico de Cuba tenía implícitos muchos de estos mecanismos. En la agresión que sufrió Panamá a finales de los años 80 era evidente la manipulación de los tiempos de los distintos bancos para entender cuál era el momento preciso en términos de la liquidez que tenía la economía panameña y de manera muy específica el sistema financiero panameño para ver el momento más oportuno para tener un impacto más eficaz en la intervención militar que capturaba a Noriega en ese momento. En fin, hay muchísimos ejemplos, ¿no es cierto?, que podrían decirse, ah, no, pero se trataban de regímenes abiertamente confrontativos con respecto al imperio. Pues lo mismo se podría hablar, el rato que se investigue con mayor detalle, lo que sucedió, por ejemplo, con la economía argentina bajo la presidencia de Alfonsín. Un Alfonsín que no solamente que pertenecía a la Internacional Socialista, sino al ala más moderada de la socialdemocracia internacional, perfectamente palatable dentro de los gustos del ordenamiento occidental y cristiano. Y sin embargo, ese gobierno de Alfonsín empezó a ser incómodo para las necesidades de la trampa de la deuda externa que se estaban planteando a nivel internacional por los niveles de heterodoxia con las que intentó asumir en algún momento la situación. Ahí hay una manipulación nuevamente del sector externo argentino, sobre todo de la balanza de pagos, de todo lo que tiene que ver con el sistema de deuda argentino, tanto interna como externa, y de la formación de los precios, llevando a una hiperinflación, a una caída del plan austral primero y de los otros planes heterodoxos que se dieron. Algo similar sucedería en el caso de José Sarney, mucho más alejado inclusive de ese centrismo socialdemócrata de Alfonsín en Argentina, hombre ligado al Partido Liberal, muy cercano a la dictadura brasileña a la cual se estaba llamado a suceder tras la conveniente desaparición del presidente electo Tancredo Neves, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, el pecado de haber asumido políticas económicas ligeramente heterodoxas fue castigado también con sucesivos golpes de mercado, ¿no? La instrumentalización de guerra, la weaponización que dicen podríamos decir en este anglicismo, la instrumentalización como instrumento de guerra, ¿no? De la economía, la manipulación de los mercados como un instrumento de guerra en contra de nuestros pueblos se plantea como un elemento central. Lo que se está abriendo en esta coyuntura y además con una rapidez gigantesca es precisamente la ruptura del campo monetario financiero, la ruptura del campo comercial, la ruptura del campo inclusive institucional que había venido desarrollándose hasta constituir todo unipolar bajo la égida de la globalización. Esto está sucediendo muy rápidamente y no necesariamente por la acción de un gobierno o de otro, sino por las necesidades internas de la competencia capitalista que había disparado precisamente lo contrario de lo que venían pregonando, es decir, más allá de la narrativa y del credo del libre comercio y de la libre circulación de capitales, lo que engendra el proceso de globalización a nivel de los grandes monopolios es precisamente la necesidad de establecer mecanismos de proteccionismo. Paradójicamente, la globalización era para los países más desarrollados de manera muy particular para lo que serían los países de la OCDE, para ponerlo en otros términos, la OTAN y su periferia, como ganadores del proceso de ventajas comparativas, digamos, en el momento de la caída de la Unión Soviética, en el momento de la incorporación de China, que prácticamente duplica, ¿no es cierto?, el espacio del mercado mundial en los años 90 sobre todo, o a partir de los años 90 sobre todo, pues va a plantear una circunstancia en la que
el mismo proceso de deslocalización industrial, el mismo proceso de profundización de un mercado ya no solamente internacional, sino mundial, va a generar la necesidad de establecer mecanismos mínimos de recuperación de un mínimo del control al interior de la macroeconomía de los países hegemónicos, de manera muy particular los desequilibrios macroeconómicos de los Estados Unidos, los desequilibrios de balanza de pagos de los Estados Unidos. Hasta entonces muy funcionales en términos de proveer al mundo con inyecciones de liquidez, inyecciones de dólares que estaban circulando como moneda mundial, pero que en algún momento implican un proceso de deterioro del aparato productivo interno que tendrá que ser recuperado bajo cada vez más abiertamente alegaciones de seguridad nacional en el marco de una organización mundial del comercio cuya normativa impuesta por ellos mismos empezaba a volverse totalmente disfuncional. Las provocaciones en distintas latitudes, incluyendo a provocaciones a los propios socios, a los socios más íntimos de lo que sería la trilateral, primero Japón, luego a la Europa occidental, marcarían claramente la necesidad de ir configurando otros espacios que van fragmentando ese mercado único, ese mercado globalizado que supuestamente la ideología neoliberal estaba propugnando. No duró mucho por condiciones endógenas mismas y ahora rápidamente este proceso plantea una situación de fragmentación muy rápida. No solo como una necesidad de disciplinamiento en la geopolítica mundial, sino como un elemento crucial de recuperación de los controles de los procesos de acumulación y de los espacios de decisión macroeconómica, monetaria y financiera por parte de los propios Estados Unidos. En el caso específico de Irán, ¿no es cierto? La situación es muy interesante porque define desde la perspectiva económica una situación de competencia que no parecería significar una amenaza mayor a las condiciones de los Estados Unidos y que más bien estaría apuntando a una situación de disciplinamiento geopolítico, de disciplinamiento ideológico, de disciplinamiento en términos de un orden del picoteo regional en el Medio Oriente. Pero claramente se ubica el que un Irán con desarrollos tecnológicos más bien moderados, pero con ciertos avances puntuales que le dan una ventaja relativa local, digamos, no en términos geográficos, sino en términos del nicho de mercado en el que están involucrados, pues plantea una necesidad urgente, una necesidad desesperada por parte del imperio de romper sus propias reglas del juego para ir sistemáticamente escalando y desescalando procesos de constricción, procesos de disciplinamiento, procesos de control sobre esa economía sobre la base de las sanciones. Sanciones que en los últimos 10 años han significado una reducción del Producto Interno Bruto medido en dólares a la mitad, ¿no? Es decir, el bloqueo de Cuba marca claramente una situación geopolítica específica en el patio trasero, lo mismo en su momento con Nicaragua, con Venezuela. En el caso de Irán también se plantea, ¿no es cierto?, un experimento de este tipo de mecanismos que ya se proyectan más allá de lo meramente geopolítico y empiezan a claramente incidir sobre las necesidades de manejo económico, es decir, formas de neoproteccionismo a través de la guerra económica. Estos elementos que fueron en algún momento justificados como respuestas frente a un régimen extremista, como respuestas frente a la supuesta violación de los derechos humanos. Hace 500 años acá en América Latina nos conquistaron en nombre de Dios y de la civilización, ahora todo se hace en nombre de la libertad y de la democracia, pero en realidad esas calificaciones están muy flexibles de acuerdo a las conveniencias cínicas del imperio y lo que en realidad están planteándose son
experimentos que rápidamente se están volviendo prácticas comunes de redefinición de los espacios de funcionamiento monetario financiero, de funcionamiento comercial, de funcionamiento, sobre todo en el mercado de las tecnologías, ¿no es cierto? Una especie de racismo tecnológico en la capacidad de acceso que puedan tener determinados países a ciertas tecnologías para entrar en nuevos mercados. La globalización se desmiente por sí misma entonces. Hagan lo que digo, no lo que hago. Como diría el presidente norteamericano de su momento, ¿no es cierto? Se convierte en el nuevo moto de la política exterior de los Estados Unidos, y la guerra económica se convierte en la prolongación del neoliberalismo, de un neoliberalismo que se resigna a no cumplir con sus promesas, y las justifica precisamente sobre la base de altísimos valores morales que supuestamente estaría defendiendo. La posibilidad ahora de rápidamente incursionar hacia un mundo multipolar desde distintas iniciativas se está mostrando sobre los hechos, no como una propuesta teórica, no como unos buenos deseos, sino como un desarrollo de los acontecimientos. La rápida respuesta que ha hecho, por ejemplo, Rusia frente a las sanciones a principios del año 2022 muestra claramente que hay una serie de alternativas, hay un instrumental de política económica, hay un instrumental de manejo financiero y monetario que puede contrarrestar esa guerra económica que hasta entonces en distintas experiencias políticas, tanto de izquierda como de centro como de derecha, han sido asumidas como la simple respuesta automática e impersonal de los mercados frente al mal manejo de la economía. Esto está definiendo al mismo tiempo la fragilidad del el mecanismo de manipulación monetaria y financiera imperial que sostenía al dólar como eje de toda la transaccionalidad mundial. ¿Por qué un país como Francia, por ejemplo, para no hablar de situaciones conflictivas, necesita comprarle a Nigeria, por ejemplo, no en euros o en la moneda nigeriana, sino en dólares? Porque el importador francés que quiera hacer este tipo de transacciones tiene que contactar con un banco corresponsal norteamericano en Francia, pasar por el sistema, bueno, primero por Target2, que es el sistema de pagos europeo, pasar por SWIFT, que es esta empresa privada que ahora aparece en los titulares claramente como uno de los espacios de manipulación geopolítica, a pesar de que se supone que es una empresa privada totalmente independiente y técnica. A través del mecanismo de mensajería del SWIFT se pasa al sistema de pagos norteamericano a través de la Reserva Federal y FedWire, al banco corresponsal norteamericano. Recuerden que Estados Unidos no tenía nada que ver en la transacción. Después, a través de FedWire, se pasa el pago hacia el banco corresponsal nigeriano en los Estados Unidos, que pasará finalmente la transacción al corresponsal respectivo en Nigeria. Todos estos pasos totalmente innecesarios, obviamente no son fruto de la filantropía, sino que requieren pagos, requieren fugas de información que obviamente serán controlados por los monopolios, serán usados eventualmente con criterios geopolíticos, y esto es lo que empieza a desmoronarse ahorita. El momento que Rusia dice, bueno, a mí me pagan en rublos y no pasamos por el SWIFT, se desmorona algo que se asumía como natural, algo que se asumía como absolutamente necesario, indispensable e inexpugnable. La rapidez con la que se están desenvolviendo los mecanismos alternativos de pago, los mecanismos alternativos de transaccionalidad, los mecanismos alternativos de crédito, sin pasar por el eje angloamericano, son terribles. Para poner un ejemplo, en el caso de Rusia, su peso en el mercado internacional es relativamente pequeño en comparación a la gigante presencia de China, que hasta el año pasado tenía el 93% de sus
exportaciones y el 95% de sus importaciones denominadas en dólares. Es decir, haciendo participar a todo este sistema de transacciones a través de los bancos corresponsales norteamericanos, del sistema SWIFT y la Reserva Federal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando tranquilamente China podría pedir, como ya se está hablando, el que las compras, por ejemplo, de petróleo a Arabia Saudita se las pueda pagar en yuanes, en lugar de pagarlas en dólares, o en la moneda de Arabia Saudita. Y lo mismo está sucediendo en las relaciones que están teniendo Rusia, por ejemplo, con India, y el caso de Irán marca precisamente una posibilidad enorme de generación de sinergias sobre la base de otros mecanismos de relacionamiento, tanto del sur global como de negociación y de geopolítica de países que tratan de ser expulsados del orden internacional sobre la base de otro tipo de criterios, otro tipo de metas, otro tipo de prioridades, en el que esté primero la vida de la gente, esté primero la construcción de la soberanía y de la dignidad de las naciones, y no la imposición de un orden imperial o la imposición de un mecanismo cada vez más orientado hacia la especulación, inclusive desde la propia lógica de la ganancia capitalista, en contra de lo que podría ser, por ejemplo, la acumulación de un capital productivo. La posibilidad de vincular estos nuevos mecanismos, esta nueva arquitectura financiera, que no por coincidencia había sido ya planteada hace 14, 15 años desde América del Sur, con la propuesta de la nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, el Fondo del Sur, la moneda común, no la moneda única en la locura aberrante de ese euro neoliberal que se sigue ensayando como mecanismo de disciplinamiento en Europa. Yo creo que está definiendo, ¿no es cierto?, lo que podría ser un nuevo horizonte de construcción de un mundo mucho más democrático. La posibilidad de arrancar ese monopolio mundial sobre la transaccionalidad implica que el señoriaje, es decir, que este impuesto implícito, esta ganancia implícita que todos los países del mundo estamos otorgando al monopolio que tiene los Estados Unidos con la emisión del dólar a cambio de nada, desde 1971 no tiene ningún respaldo en ningún recurso, antes era por lo menos el dólar, ¿no es cierto? Ahora es solamente la amenaza militar, la amenaza del bloqueo comercial, la amenaza de la intervención armada o de un golpe de Estado, de un cambio de régimen o cualquier otro tipo de una revolución de terciopelo, lo que había sostenido ese monopolio mundial. Lo que rápidamente está floreciendo ahorita es la disposición de una serie de mecanismos que espontáneamente surgen en las relaciones bilaterales, en las relaciones regionales, en las relaciones específicas de los países agredidos, pero también en las previsiones de los países que pueden asumir que podrían ser las siguientes víctimas de estos mecanismos de represión económica, estos mecanismos de agresión financiera, monetaria, que ya han sido probados y que han sido abiertamente expuestos en los casos tanto de los bloqueos como en la última crisis de los países bloqueados, como en el caso de la última crisis y las sanciones con respecto a Rusia. Y la rapidez con la que se están desenvolviendo estas prevenciones por parte de los países todavía está por verse, en la medida en que son campos que tanto en el plano teórico como en la operativa resultan nuevos, y hay un razonable temor respecto a la posibilidad de que esto de aquí no resulte, pero la forma como se están evidenciando las exitosas operaciones, por ejemplo, en el caso de Rusia, en el caso de China, contrastan con los tímidos resultados que se han tenido en el pasado, por ejemplo, en los procesos de integración latinoamericana, como lo que fue el Sistema Unitario de Compensación Regional, con lo que fue anteriormente la LADI, en el que claramente se puede ahora, sí, viendo hacia atrás, ¿no es cierto?, percibir el sabotaje de intereses creados, el sabotaje de los grandes bancos, inclusive de algunos bancos centrales, inclusive de algunos países progresistas, en la mutilación o en el evitar que este tipo de iniciativas puedan prosperar. Ahora es la crudeza de los hechos, es la exigencia de las necesidades lo que hace que países con fidelidades políticas, religiosas, proyecciones geopolíticas tan diversas como India, Indonesia, Turquía, Irán,
pero también Corea del Sur, pero también distintos países que pueden estar inclusive directamente vinculados a Japón, ¿no es cierto? Podrían estar directamente vinculados a la OTAN y al eje angloamericano, tienen que encontrar alternativas frente a una agenda de crisis controlada por parte del sistema bancario especulativo angloamericano, que les va a llevar a una situación depresiva, una situación de difícil sobrevivencia como capitales en plazos relativamente cortos. Es evidente que lo que se está dando ahorita son los preparativos de un endeudamiento agresivo similar a lo que sucedió en los años 70, con el escalamiento hacia una nueva trampa de la deuda, con un paralelo casi infantil, casi de receta, del texto, del libro de texto, ¿no? Tasas internacionales nominales bajas, ahora tasas también, como se dio en los años 70, ahora también inclusive tasas internacionales nominales negativas, generando ciertos niveles de liquidez, intentos por parte de los grandes monopolios de subir los precios, procesos de endeudamiento cada vez en el sector público, en el sector privado, agresivos. De pronto viene la histeria de la hiperinflación, cuando hasta los propios libros de texto neoclásicos hablan de hiperinflación, cuando se tienen tasas de inflación de al menos 50% mensual, y ahora con tasas de inflación de 10, de 12%, ya se está hablando de hiperinflación. La amenaza de una estanflación programada, a través precisamente de las propias sanciones, como se está viendo ahorita, intentos de trepar rápidamente las tasas de interés, sabiendo que esto va a provocar una reacción en cadena de quiebras, no solamente de pequeños y medianos capitales, sino de grandes capitales, y una puja al más alto nivel de la cuestión política y de la gestión, de la toma de decisiones políticas, de la toma de decisiones geopolíticas, porque son en la cumbre de las élites lo que se están definiendo niveles no solamente de sobrevivencia, sino niveles de importancia en el orden jerárquico entre los distintos clanes, entre los distintos grupos de poder tras bambalinas. Y sin embargo, ¿no es cierto? Así como en los años 70 cayó del cielo la crisis de Irán, la caída del Shah de Irán y el aumento de los precios del petróleo, ahora también la crisis de Ucrania, la crisis alimentaria consecuente, la crisis energética consecuente, se convierten en coartadas, se convierten en pretextos para poder seguir justificando el hecho de que la tasa de inflación sigue subiendo, para poder subir las tasas de interés, cuando claramente no se trata de un problema de demanda, sino de un problema de oferta. Tanto a finales de los años 70 como ahora, se tratan de problemas de oferta en los cuales el aumento de las tasas de interés solamente pueden empeorar la situación, y esto, digamos, retroalimenta la situación para seguir subiendo las tasas de interés, con lo cual lo que se está provocando nuevamente es una crisis de balanza de pagos en la mayoría de los países del sur, como fue a principios de los años 80, tras el aumento de las tasas de interés por parte del presidente de la Reserva Federal, Volcker. Y ahora, ¿no es cierto? Esto de aquí involucrará no solamente a los países del sur global o a los países de socialismo de Estado del este de Europa, sino que tal es del nivel de crisis y de desesperación de la hegemonía angloamericana, que está involucrando a los propios países metropolitanos. Una víctima directa de esta situación, una víctima difícil de entender e insospechada en este manejo geopolítico, es precisamente la Europa continental. Claramente están provocando en tiempos mucho más cortos de los que se dieron en la anterior crisis de la deuda provocada por las élites financieras angloamericanas, un proceso de latinoamericanización de Europa. Es decir, un acelerado proceso de estrangulamiento de balanza de pagos, un acelerado proceso de desindustrialización, un acelerado proceso de destrucción de las instituciones, de vaciamiento de los procesos democráticos en esos países. En el caso de Europa, dada la densidad
de los intercambios de las relaciones proveedor-cliente, de la locomotora industrial con respecto al resto de Europa continental. Este proceso va a ser mucho más rápido, en el marco además de una obligación geopolítica, una obligación militar al interior de la OTAN de cortar los lazos de suministro de energía barata y estable y limpia por parte de Rusia, a cambio de una energía muchísimo más cara e incierta, que vendría dada desde una agenda de rearticulación de las cadenas de valor con respecto a una coherencia transatlántica, digamos, como en algún momento ya se mencionó, a una OTAN comercial. Pero también viene por el otro lado en lo que tiene que ver con el subsiguiente paso en la agenda imperial de cortar los lazos comerciales por el lado de las ventas respecto a China. Y ahí sí, ¿no es cierto?, significa para el caso de Europa occidental. No estamos hablando de ningún país extremista, de ningún país que haya transgredido los sagrados principios del orden internacional basado en reglas, sino de los socios más íntimos del poder angloamericano, en el que rápidamente va a entrar en un proceso de larga duración de desindustrialización, de deterioro de los mercados laborales, de deterioro de las condiciones de reproducción de la economía y de la sociedad. Y al mismo tiempo lo que nos corresponde al resto de países, al resto de la periferia en esa agenda, es un proceso ulterior, mucho más profundo de desmoronamiento, un proceso mucho más profundo de degradación civilizatoria, ¿no es cierto? Similar al que se intentó ya y al que les resultó muchísimo como un elemento de castigo a los procesos de descolonización en África. Es decir, destrucción de los estados nacionales, de estados fallidos, procesos de desestabilización interna, de conflictos militares internos, procesos de lumpenización de los sistemas económicos, que es a lo que se está abocando, a lo que quisiera abocar esta agenda angloamericana a la América Latina. Por eso es tan importante el que aparezcan estas iniciativas, estas voluntades de construcción de soberanía regional desde otros puntos. La posibilidad de un mundo multipolar, la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas con arreglos, bloques regionales que involucren no solamente la posibilidad de una seguridad mutua, de procesos de construcción de la paz sobre la base del respeto a los derechos de las distintas naciones, a los derechos de autodeterminación de las naciones, sino también de elementos que permitan el desarrollo de los pueblos sobre la base de otro tipo de banca para el desarrollo, sobre la base de otro tipo de fondos alternativos al Fondo Monetario Internacional que permita defender a nuestros países respecto a la hostilidad y a la volatilidad de los mercados internacionales, y que permita también ir construyendo espacios de generación de políticas internas, espacios de política macroeconómica que apunten no solamente hacia el desarrollo, sino hacia la construcción de estados de bienestar, y finalmente generar otro tipo de moneda, otro tipo de instrumento, de vehículo de transaccionalidad que permita la comunicación de los pueblos, que deje de ser un instrumento de explotación, un instrumento de sometimiento, de subordinación, de agresión imperial, un instrumento de especulación como ha sido hasta ahora el dólar, y que al contrario, ¿no es cierto?, utilizando lo mejor de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como podrían ser las divisas digitales emitidas por bancos centrales, sobre todo de países que pueden convertirse en pivotes de procesos de integración comercial y productiva, permitan que nuestros pueblos puedan trascender los límites del subdesarrollo, puedan entrar en dinámicas que puedan estar priorizando o no el tema de la ganancia, que podrían estar priorizando o no el tema de la acumulación, pero que pongan de cualquier manera siempre la vida de los pueblos, la dignidad de los pueblos como la meta, el horizonte final. La construcción de la paz sobre la base de este nuevo horizonte de desarrollo, yo creo que es perfectamente posible el evitar la escalada nuclear, el evitar el que sigan profundizándose los mecanismos de conflicto con cualquier pretexto religioso, étnico, fronterizo, regionalista o de cualquier otra índole, ¿no es cierto?, están aquí presentes. La construcción de la paz
tiene que pasar por la construcción de un mundo multipolar, tiene que pasar por los instrumentos efectivos y no solamente por una retórica del desarrollo que permita que los pueblos puedan defender las condiciones de convivencia pacífica y se puedan proyectar en el desarrollo de su creatividad y de su iniciativa. Muchas gracias. Agradecemos su atención, no sin antes decir que la verdad es subjetiva, pero al mismo tiempo tenemos que informarnos desde los dos lados. No podemos creer solamente lo que nos dicen los grandes medios. Hay que investigar, hay que tratar de ahondarnos más en la búsqueda de la verdad, porque lo que hacemos cuando repetimos lo que dicen los grandes medios es hacerles el juego a las grandes potencias, especialmente a aquellas que quieren ser el hegemón del mundo. Hoy estamos viviendo una época distinta en donde estos medios digitales tenemos otra voz, otro relato y también podemos poner a pensar a la ciudadanía que nos ve. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros desde Quito, Ecuador. Desde Hoja de Ruta Radio saludamos al pueblo iraní. Muy buenas noches.